La vez pasada, ahí en la pantalla, vimos de que existe una verdad y les daba la ilustración. Recuerdan que les dije que si desde pequeñito te enseñaron que 2 más 2 son igual a 7. Vimos que nuestra vida iba a ser un desastre, sobre todo en el asunto de las matemáticas, porque es un error, es algo que no es verdad. Pero si a ti desde pequeñito te enseñaran eso, pues ibas a tratar de hacer tus cuentas basado en esa premisa: 2 más 2 es igual a 7. Sin embargo, también dijimos, pero ¿cómo cambiaría tu vida si alguien viene a ti y te dice: eso que tú has creído desde pequeñito ha sido un error, es mentira, no está basado en la verdad? Y que esa persona te dijera: mira, esto es lo correcto, 2 más 2 son 4. Y que te animara, y obviamente tú tendrías que creer y decir: bueno, pues si 2 más 2 es 4, voy a tratar de hacer ahora mi vida basado en eso. Tu vida cambiaría, ¿cierto? Sobre todo respecto a las cuentas, a las matemáticas. Entonces entenderías el por qué tu vida era tan miserable antes. ¿Por qué me salían mal las matemáticas, las cuentas? Porque habías creído un error. Ahora, pero ¿saben lo que aun cuando tú hayas comprendido la verdad de que 2 más 2 son 4 y no 7, aún así el diablo no va a descansar contigo? Créanme que sé lo que les estoy diciendo, porque Satanás no descansa. No porque tú hayas entendido cierta verdad, él te va a dejar libre. ¿Saben lo que trata de hacer Satanás? Viene a borrarte el pizarrón. Ok, ya lo entendiste, pero entonces de ahora en adelante va a tratar de borrarte el pizarrón para que te olvides o para que de alguna manera vuelvas a la fórmula matemática viejita: 2 más 2 es igual a 7. Aún cuando lo hayas entendido, el diablo es astuto, el diablo no descansa, no te va a dejar porque eres hijo de Dios. Entonces va a tratar de alguna manera de que esa verdad que has descubierto, tú vuelvas al pasado. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Probablemente te va a decir cuando 2 más 2 eran 7, ¿te acuerdas? Tenía su diversión de todas maneras, ¿sí? Entonces el diablo va a tratar de que vuelvas al error. La experiencia dice que el creyente que descuida, y ahí está la clave, pongan atención, todo cristiano, todo creyente en Jesucristo que descuida de alimentarse continuamente de la verdad de la palabra de Dios, ese creyente, sin importar títulos teológicos, sea pastor o lo que sea, o teólogo o director de quién sabe qué, eso no importa. Si descuidas tu alimento espiritual continuamente con la palabra de Dios, es muy probable que te vas a desviar o vas a olvidarte o ignorar una vez más la verdad, y tal vez vas a volver al pasado. Es por esta razón que todo hijo de Dios, o sea, todo creyente verdadero, debe siempre estar alerta para no descuidarse en su crecer. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar ahorita pensando, decir: es verdad, eso me ha pasado a mí. ¿Me ha sucedido a mí? Claro que sí. Y cuando me doy cuenta realmente, otra vez digo: bueno, esto se supone que ya había entendido la verdad. Entonces eso es muy importante para nosotros. Hay un pasaje en 1 Tesalonicenses 5:24, y dice el Señor: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Una vez más, dice Dios, la palabra de Dios: fiel es el que los llama. Y esto es el apóstol Pablo, siervo del Señor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios para hablar y para escribir. Escribió esta carta a unos creyentes, a estos cristianos que vivían en Tesalónica. Y entre otras cosas, Pablo les escribe en su carta, porque esta es una carta del apóstol Pablo a esta iglesia, y dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Dios es el que llama al ser humano para la salvación. Dios es el que llama al ser humano para la salvación, que es en Cristo Jesús. Dios es el que inició la salvación para la humanidad. ¿Entienden? Vean, Dios
dio inicio a la obra de redención. Dios envió a Cristo Jesús aquí a la tierra. No fue el ser humano que le pidió, perdóname Dios, o perdónanos Señor, por favor sálvanos. Eso nunca sucedería, porque el ser humano, desde que nace muerto espiritualmente. Puede practicar religión, y eso es lo que vemos el día de hoy. Muchísima gente, la mayoría de la gente tiene una religión. Los ateos tienen su religión del ateísmo. Los evolucionistas practican la religión del evolucionismo, porque es ultimadamente religión. Así como el cristianismo cree en este sistema de cosas, de verdades que nosotros creemos, los evolucionistas también tienen su religión. Y mucha gente practica religiones, pero no entiende de que el hombre por naturaleza como nace no es el que inició la salvación. ¿Quién la inició? Dios. El ser humano, o sea el hombre, simplemente tiene la opción de responder a lo que Dios ya inició, y sabemos que pues desde el principio de la creación hubo una promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, o sea toda la gente, toda la humanidad. Dios es el que te ha llamado a ti al arrepentimiento y a poner tu confianza total en Cristo Jesús. Tú se supone que simplemente respondiste a ese llamado, y por poner tu fe en Cristo Jesús, tú naciste de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora debes saber y entender que Dios, quien te ha llamado, que dice la Biblia, es fiel. Dios es fiel, no existe otro ser más fiel que el fiel y verdadero, que es Dios. No existe en el mundo. Dios, todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Dios jamás ha fallado a ninguna de sus promesas. Dios es 100% fiel. Dios es perfectamente fiel a nosotros, a ti. Escuchen esta declaración: aun si nosotros fuéramos infieles a Él, aun si tú le eres infiel a Dios, el Señor permanece fiel a ti. Él no puede negarse. Y vean otro pasaje, 2 de Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, ¿qué dice Dios? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No les da alegría, hermanos, hermanas, no les da, oh Dios, gracias por esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todo creyente en Jesucristo necesita comprender bien esta enseñanza con respecto a la fidelidad de Dios. Si tú piensas que Dios no será fiel contigo debido a tus faltas y errores, no solamente estás equivocado, porque eso no enseña la Biblia, pero esta mentira te va a afectar en tu vida cristiana, en tu andar, en tu experiencia con Cristo Jesús. Si tú crees que Dios no es fiel contigo porque tú fallas. Si la fidelidad de Dios hacia nosotros dependiera de nuestra fidelidad hacia Él, no habría esperanza para ninguno de nosotros. ¿Quién de los creyentes en Cristo Jesús ha permanecido 100% fiel desde el día que aceptó a Cristo Jesús? Nadie. No existe ese ser humano, no existe ese cristiano. Por muy honesto que sea, por muy sincero que sea con Cristo Jesús, no existe un creyente que desde el momento en que puso su vida en las manos del Señor, es decir, que aceptó a Cristo Jesús, ha permanecido 100% fiel al Señor Jesucristo. No existe. Entonces, Dios nos conoce perfectamente y Él se acuerda de que somos polvo. Imagínate si el carácter de Dios cambiara de acuerdo a nuestro comportamiento. Si cuando tú te portaras fiel a Él, Dios fuera fiel a ti. Pero cuando tú no fueras fiel a Él, entonces Él no fuera fiel a ti. Imagínense eso. ¿En dónde o cómo quedarían sus promesas? ¿Podrías tú confiar en un Dios así? Que si tú fallas, Él entonces ya no va a ser fiel a ti. ¿Podrías confiar? Yo no podría confiar. Realmente yo no había esperanza para mí ni para ti.
Ahora, Dios es fiel a ti aunque tú no seas fiel a Él. ¿Qué significa esto? Es importante que entendamos qué significa. En primer lugar, no significa que Dios está obligado a protegerte de las consecuencias de tus rebeliones y desobediencia. Y quiero repetirlo eso. Cuando decimos que Dios es fiel y permanece fiel a ti, aun cuando tú seas infiel, no significa que Dios está obligado a protegerte de las consecuencias de tu rebelión y tu desobediencia, o mi rebelión y mi desobediencia a Él. Si tú intencionalmente ignoras los consejos y las enseñanzas de Dios, Él no tiene la obligación de protegerte de las consecuencias de esos actos de desobediencia al Señor. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? En Lucas capítulo 16, brevemente, muchos de ustedes lo han leído, pero por causa de que alguna persona tal vez no lo ha oído, la ha leído. Este papá tenía 2 hijos, pero el hijo menor le exigió toda la herencia que le tocaba a él. Dijo, dame ya. Es prácticamente para un judío, hermanos, era como decirle, papá, ya quiero que te mueras, ya muérete para que me des eso. El papá le dio la herencia que le correspondía. La historia dice que el hijo se fue de su casa, el hijo joven. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Se gastó todo el dinero de su herencia. ¿Cómo? Borracheras, party, pura fiesta, y mujeres, prostitutas, rameras. Se lo gastó todo. Llegó a un estado tan deplorable. ¿Qué le sucedió? Vean, no tenía que comer, tenía hambre. Cayó a tal punto este hombre que cuidaba cerdos. Y tal vez para nosotros esto es muy bueno. ¿Y qué tiene que cuidar unos cochinitos, unos chanchitos? Bueno, pero no para un judío. Para un judío, un cochino, un cerdo, es hasta el día de hoy lo que no hace tan Cristo Jesús, es algo inmundo. ¿Cómo puede un judío estar cuidando cerdos? Pues este hijo pródigo, como le pusieron el encabezado, se puso a cuidar cochinos. Y no solamente eso, sino que tenía hambre y deseaba al menos comer la comida de los cochinos. Y la historia en la Biblia, en Lucas 16, dice que ni siquiera eso le daban. Imagínense la situación de este joven. ¿Quién fue el culpable de lo que le sucedió? ¿Dios o él? Él mismo. ¿Cierto? Ahora vemos en la vida real, tristemente, de que a veces el ser humano toma la actitud de este hijo pródigo y se va. Y le hace su vida un desastre, una miseria. Y lo triste es de que la gente no se da cuenta de que esa es su decisión. Eso fue su decisión. Y la ironía de la vida es que se enoja ¿contra quién? Contra Dios. O sea, contra aquel que los ama como ningún ser en el universo, contra aquel que los ama perfectamente e incondicionalmente, y la gente levanta el puño contra Dios y dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? La pregunta, vean, este joven fue el culpable de todo lo que le sucedió. Él hizo la decisión de irse de la casa de su papá, donde tenía todo. Prácticamente él era uno de los herederos, tenía todo. Él podía comer, divertirse también, matar un becerro cuando él quisiera. Todo prácticamente lo de su papá era suyo. Pero él hizo la decisión de irse y de gastar todo su dinero en fiestas y mujeres. La pregunta entonces es, ¿permaneció su padre fiel a este hijo? Yes. La respuesta es absolutamente sí. Y el padre de este hijo permaneció fiel. El problema no era el amor incondicional de su papá, sino el hijo. Él hizo una tonta decisión que le trajo tristes consecuencias. Su papá permaneció fiel a su hijo, a su amor. El amor del padre nunca fue infiel.
El papá siempre se preocupó por el cuidado de su hijo, pero simplemente le permitió a su hijo, y aquí estamos comprendiendo el carácter de Dios, lo que enseña la Biblia. Simplemente este papá le permitió a su hijo seguir su camino de rebeldía. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El papá no deseaba que su hijo se fuera de la casa. El papá no deseaba que su hijo se alejara de él y que hiciera lo que hizo. Y la historia no lo dice, pero si su papá hubiera visto, porque la Biblia no dice que su papá se dio cuenta a la situación miserable que llegó su hijo. Nada más la historia dice que cuando lo vio, se fue hacia él y lo abrazó y lo besó y lloró con él y se alegró mucho. Pero si el padre, imagínense, hubiera visto a su hijo en la situación tan miserable que cayó, de cuidar cochinos y de aún desear comer la comida de los cochinos, sabemos que su papá se iba a entristecer y le iba a doler en el alma ver a su hijo sufrir así, en un estado tan miserable. Entonces vean, ningún padre que ama a sus hijos desea verlos sufrir. A todo papá que ama a sus hijos le duele en su corazón el sufrimiento de sus hijos. Este hijo le fue infiel a su papá, pero su papá nunca dejó de ser fiel a él. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. También debemos entender que el hecho de que Dios permanezca fiel a ti, aun cuando tú seas infiel a Él, no significa que Dios o el Señor no te va a disciplinar en tu vida. No significa eso tampoco, hablando de la fidelidad de Dios. El permitirte recibir las consecuencias de tus malos actos o desobediencias es parte de la educación, es parte de la crianza, es parte de la disciplina de Dios para sus hijos. Es parte, y creo todos los papás tal vez tenemos la experiencia de haber hecho tal cosa con nuestros hijos, ¿cierto? No, mi hijo, no hagas esto, no, mi hijo. Llega un punto en que ¿qué hace el papá? Tal vez dice, bueno, entonces ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Ok? Y se cae el niño y llora, ok, aprendió porque eso fue lo que lo hizo aprender. Hay un pasaje también en Hebreos 12 donde dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no la tengas en poco. Ni desmayes, no te desanimes, no pierdas ánimo cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor al que ama, lo disciplina. Y azota, y quiero hablar de esa palabra, azota, porque eso es dar de golpe, un latigazo, a todo el que recibe por hijo. Vea el amor de Dios, y creo todo papá, todo padre, todo ser humano que el día de hoy ha tenido la experiencia de tener un hijo, la bendición de tener un hijo, una hija, sabemos cuánto lo amamos, y es precisamente por eso que lo educamos y por eso lo disciplinamos. ¿Por qué? ¿Porque lo odiamos? No, todo lo contrario, es porque lo amamos y buscamos su bien, buscamos su felicidad. Y aquí la palabra de Dios dirigida a nosotros dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te enojes, ni te desanimes, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y dice una razón: porque el Señor al que ama disciplina, pero dice ahí, y azota. Y muchos hermanos venimos muertos, mira, te va a castigar Dios. Pero es interesante porque este pasaje que se está citando es Proverbios 3:12, y ahí está en su pantalla, vean. Dice: pues el Señor corrige ¿a quiénes? A los que aman. A los que ama, tal como el Padre corrige al Hijo, que es su deleite. De ese proverbio del Antiguo Testamento se citó este pasaje que estamos leyendo.
Pero aquí dice, porque el Señor al que ama disciplina o corrige. De hecho, la palabra ahí viene de la palabra del niño. Paideía es de un pequeñito. Es corregirlo, enseñarlo, entrenarlo, enseñarle a hacer esto, hablar, enseñarle a hablar, etc. El Señor al que ama disciplina, necesitas disciplinar tu vida, amigo. Pero aquí dice, hermano, y azota al que corrige por hijo. Sin embargo, en Proverbios 3:12 dice, la nueva traducción viviente dice, el Señor corrige a los que ama. Gloria a Dios. ¿Cómo nos corrige? ¿Cómo corrige Dios a los que ama? Así como un padre corrige a su hijo, que es su deleite. Miren la versión en inglés. For the Lord disciplines those he loves, just as a father disciplines the son in whom he delights. Porque el Señor corrige a los que ama, tal como el padre corrige al hijo, que es su deleite. Ahora decimos, ¿y por qué entonces en Hebreos 12 dice, pero el Señor al que ama disciplina y azota como con un látigo al hijo, a su hijo que ama? ¿Saben qué, hermanos? Porque ese pasaje de ese proverbio se escribió en hebreo, en el idioma hebreo, y alguien tradujo toda la Biblia del Antiguo Testamento, la tradujo al idioma griego. Eso se llama la Septuaginta. La tradujeron del hebreo al griego, y entonces en esa traducción el traductor, que hizo perfecto trabajo, hermano, toda la escritura, pero ahí en lugar de usar la palabra de corrección, de disciplina, pusieron, hermanos, azotar o dar de golpes. Sin embargo, la citación es de Proverbios, como lo ven ahí. El Señor te corrige porque te ama. Así como un papá corrige a su hijito, que es su deleite, así te corrige Dios. Entonces, es muy importante eso. Debes de entender que Dios no te va a castigar si tú le eres infiel. Escuchen, Dios no te va a castigar, sino que te está disciplinando. Dios no te castiga por tu rebelión o desobediencia, porque el castigo que tú merecías ya lo recibió Cristo Jesús hace 2000 años. Entonces no puede Dios castigar a su Hijo Cristo Jesús por tu rebeldía y desobediencia y después a ti castigarte una vez más por tu rebeldía y desobediencia. Eso no se trata aquí. Dios no castiga. Es un engaño, es falso. Y créanme que es para mí importante, porque muchos padres latinoamericanos le dicen a su hijo, Dios te va a castigar. De hecho, otros hacen peor, porque le dicen, el pastor te va a decir algo. Le voy a decir al pastor. Entonces no sé cómo me siento, hermano. Porque cuando dicen a mi hijito, mira, viene el pastor, pues ¿qué va a pensar el hijo? ¿Qué concepto tienen al pastor? Mira, le voy a decir al pastor para que... No, hermano. No le metan ni al pastor ni a Dios. No le digan, mira, Diosito te va a castigar, porque es falso. Dios no castiga a ningún ser humano a partir de la muerte de Cristo Jesús. Dios te ama. Dios sí a los que creen en Él los va a disciplinar. ¿Cómo te va a disciplinar? ¿Así como a latigazos? No, así como el Padre disciplina y enseña y entrena y guía a su hijito, quien es su deleite. Nosotros somos ese hijito que es el deleite de Dios. Precisamente con esta actitud de amor es que Dios te disciplina, es decir, te corrige, te enseña como un padre a su hijito que ama profundamente. Parte de la hermosa disciplina de Dios es dejarnos recibir las consecuencias de nuestra rebelión, porque vas a crecer, vas a madurar. También Él sabe lo que necesitamos para perfeccionar su obra en nuestra vida, y entonces Dios permitirá que atravesemos por situaciones difíciles para que así crezcamos y maduremos. Entonces eso es muy importante, hablando de la disciplina del Señor. Disciplinar, a veces pensamos que Dios está nada más esperando a que cometamos un error y entonces toma acción. No, lo he dicho en el pasado, hermanos y hermanas. Disciplinar es como un soldado. ¿Por qué se levanta a las 4 o 5 de la mañana un soldado? Porque pecó. Y tiene que cargar y correr esa mochilota de no sé cuántas libras, hermano, y hacer push-up y hacer ejercicio. Eso es disciplina. Y no lo están castigando porque se portó mal. No, disciplina es
porque se está preparando para la guerra. No es porque es un mal soldado y que lo tiene que agarrar a golpe y ahora tiene que hacer push-up y carga esto y corre. No, nada que ver, hermano, si pecó o no pecó ese soldado. Es porque él es un soldado y se va a enfrentar a la guerra. Entonces eso es la disciplina. ¿Cómo no disciplina a Dios? Pues Dios puede usar todo lo que sucede en tu vida porque te está disciplinando. Acuérdate, pero eres su hijito amado, Él tiene deleite en ti. Ándele, mijito. Le estoy disciplinando. No, mijito, véngase para acá. No, eso no se hace. Si tú insistes, ok, mijito, pues siga nomás, dice el colombiano. Siga nomás y reciba las consecuencias. Eso ya es decisión de nosotros. Pero en medio de todo esto, entonces recuerda que Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, su fidelidad es perfecta. Él nunca jamás ha fallado, jamás nos falla y jamás nos fallará. Y ustedes saben el canto que cantamos aquí, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Por qué cantamos eso, hermano? Porque eso es lo que enseña la Escritura. Cuando penetra eso, cuando el Espíritu te ilumina y entiendes, entonces es que te emocionas. Recuerdo a esta hermana, Dios bendiga su corazón, hace tiempo después de un servicio se acercó a mí y me decía, pastor, qué bonitos cantos, pero pastor, yo quiero sentir lo que ustedes sienten. Me decía, yo quiero sentir, porque veía a toda la gente pues, que se emocionaba y levantaba sus manos al cantar. Entonces lo que yo le dije, hermana, es que no se trata de sentir, se trata de entender. Usted no va a sentir si no entiende. Tiene que entender. Cuando entiendes la grandeza del amor y de la fidelidad de Dios hacia ti, que te ama como su único hijito, se deleita en ti. Entonces, si entiendes esa verdad, vas a sentir y vas a saborear mejor los cantos cuando los cantan aquí. De otra manera, pues nada más vamos a cantar. Y les he dicho anteriormente en esta misma serie de Jesucristo y la Palabra de Dios, de que pues hasta hay pericos que cantan en YouTube. Hay pericos que cantan, pero es un perico. Hay gorilas que levantan la mano y tocan el pandero y levantan la mano, pero es un gorila. Entonces no se trata de nada más seguir los movimientos, como dicen en inglés, follow the motion, sino es realmente entender para que comprendamos esa verdad y entonces sí afecta nuestra vida emocional o nuestros sentimientos. Ahora, en este mundo es una garantía que la gente te va a fallar, ¿cierto o no? ¿No se han dado cuenta? La gente, aunque desee, no es perfectamente fiel. El ser humano no es perfectamente fiel. Aún nuestros seres más queridos y los que honestamente dicen que nos aman, ellos también fallan. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la mala noticia es que la gente seguirá fallando. Es mala noticia. Si eres honesto, vas a aceptar esta triste verdad. El ser humano falla. De hecho, tú tampoco eres perfectamente fiel. Tú mismo fallas. No pienses que, la otra persona no es fiel, pero dime, ¿has sido tú perfectamente fiel a esa persona que tú amas? ¿Desde siempre? Claro que no. Entonces, vean, aún tú con toda seguridad, tú también le has fallado a alguien en la vida. Es muy probable que le has fallado aún a las personas que dices sinceramente amar. Tal vez le has fallado. Tú lo sabes muy bien. El único ser perfectamente fiel es Jesucristo. Él nunca falla. Él es perfectamente fiel. Todo lo que Cristo promete en su palabra, Él lo cumple. Como dice la Biblia, Él lo hará. Fiel es el que prometió, Él lo hará, el cual también lo hará. Cristo cumplirá su propósito en ti. El Señor estará contigo y con nosotros. Vean,
todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos, amén, Señor, gracias. El Señor suplirá nuestras necesidades. Y decimos, amén, Señor, gracias, Cristo. El Señor nos consolará en nuestras tribulaciones. Y decimos, amén, Señor. El Señor nunca jamás nos abandonará. Él es fiel, Él lo hará, dice la Escritura. El Señor perfeccionará su obra en tu vida. El Señor Jesucristo no te condenará en el juicio final si estás en Cristo Jesús. Dios jamás te enviará al infierno si estás en Cristo Jesús. ¿Hay un infierno? Absolutamente. Pero Dios, Él es fiel. Fiel es el que te ha llamado, el cual también lo hará. Y la pregunta es si lo crees. Entonces esta verdad de la palabra de Dios debe estar arraigada en tu corazón si esperas poder experimentar la vida abundante de Cristo Jesús. Si tú eres un creyente que has fallado, escuchen, si tú eres un creyente, un hijo de Dios que has fallado una y otra vez y te lamentas de lo que has hecho y deseas ya no hacerlo más, debes entender esta verdad de la palabra de Dios y debes poner tu confianza en esa verdad. Confianza en esa verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios es fiel y Él lo hará. Él cumplirá su propósito en tu vida. Si de alguna manera Satanás te ha convencido de que no hay esperanza para ti, esta es la manera que ataca el diablo a los creyentes. De alguna manera sutil. Tal vez el diablo te ha convencido, no, para ti no hay esperanza, o que es inútil que sigas tratando en la vida cristiana, o que tú no vas a cambiar y que nunca podrás experimentar la vida abundante de Cristo Jesús. Debes rechazar esa verdad y debes rechazar esa mentira y sustituirla por la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios para ti? Que Él es fiel y que Él lo hará. No te des por vencido. El diablo desea que tú te des por vencido, ¿cierto? Y algunos en el camino hemos visto, tal vez ustedes han tenido la experiencia de conocer gente que empiezan bien o empezaron bien en la vida cristiana, confiando en el Señor y se vio un cambio en su vida, pero de alguna manera se descuidaron, fueron negligentes a su alimento y entonces el diablo está enseñando todos los días. Y hay gente que se quedó en el camino, que ya no están experimentando, ya no están creciendo. De hecho, dejan de asistir a un grupo, a una iglesia. Allá lo ven ustedes lo ven de vez en cuando allá en la tienda, ¿cierto? ¿Cómo están? Obviamente, algo pasó en el camino, se dejaron engañar. Entonces, esta verdad de la fidelidad de Dios debería resonar en nuestra mente, en nuestro corazón. Especialmente, escuchen, esta verdad debe de ser muy importante en la vida de aquellas personas que están a punto de perder el ánimo y la esperanza con respecto a un familiar que profesa ser cristiano, pero que tiene un comportamiento que te rasca la cabeza y que te frustra porque no actúa como un cristiano. Esa persona tal vez es tu hijo o tu hija. Esa persona tal vez es tu esposo o tu esposa. Esa persona tal vez es tu papá o tu mamá. Son cristianos, pero su vida no muestra mucha madurez espiritual, sino que muestran una grandísima inmadurez espiritual. En situaciones como esta, vean, Satanás pone mentiras en la mente de los familiares de estas personas. ¿Y qué trata de hacer? De desanimarte y que pierdas toda confianza. Y que ya no va a madurar, no va a cambiar esa persona que tú amas. La verdad es que sí puedes confiar en el Señor. Escuchen, ¿por qué? Si Dios inició la obra, llamó a esa persona que tú tienes en mente, tu hijo, tu hija, ¿ok? Si Dios llamó a tu esposo, llamó a tu esposa, y tu esposo o tu esposa o tu hijo respondieron a ese llamado, la palabra de Dios dice así: fiel es el que lo llamó, el cual también lo hará. ¿Qué cosa hará? Con tu esposo o con tu esposa, obviamente lo que tú deseas que suceda. Si Dios lo ha llamado, Él es fiel, Él lo hará. Esposo, esposa, mamá, papá, no trates tú de ayudar a Dios. No trates tú de hacer la función del Espíritu Santo de Dios. No trates de cambiar
corazón de otro ser humano. ¿Te has dado cuenta que tú no tienes el poder para cambiar el corazón de tu esposo? ¿Te has dado cuenta que tú no tienes el poder para cambiar el corazón de tu esposa ni de tus hijos? Entonces, ¿por qué seguir tratando de cambiar a un ser humano? Si tú no eres Dios, tú no eres el Espíritu Santo. Pero si Dios empezó la obra en ese ser humano, ¿qué dice la Biblia? Y fiel es el que los ha llamado, el cual también ¿qué? Lo hará. Tú no puedes ayudar a cambiar, tú no puedes ayudar a Dios a cambiar a un ser humano. Ahora, tal vez lo que tú sí puedes hacer, escuchen, es participar en la obra de Dios, en la obra que Dios tiene para la vida de ese ser querido tuyo. Nosotros simplemente colaboramos o participamos, nosotros no ayudamos a Dios a transformar un corazón, pero podemos participar en la obra de Dios para la transformación de esa persona, para el perfeccionamiento de la obra de Dios en ese corazón. Entonces vean, permite que Dios controle tu vida y de esta manera Dios podrá usarte para hacer su obra en la vida de esa persona. Dios sí puede usarte para hacer su voluntad en la vida de esa otra persona, siempre y cuando tú estés rendido a Cristo Jesús y permitas que Cristo exprese su vida por medio de ti. Cristo puede expresar su vida por medio de mí. Entonces yo puedo actuar, colaborar, participando en la obra de Cristo Jesús para la transformación de esa otra persona. Segunda de Pedro 1:3 dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra de Dios, entonces, si están viendo ese pasaje en la pantalla, Dios nos enseña claramente que todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana ya nos han sido dadas, dice la Biblia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la vida? La piedad, una vida pía, que es una vida pía, una vida de un ser humano que tiene una relación con Dios. Y todo lo que necesitamos ya nos ha sido dado. Todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana o la relación con Dios ya nos han sido dadas. Esto es cosa del pasado en la vida del creyente en Cristo Jesús. Entonces vean, si todas las cosas que necesitas tú para poder vivir la vida que agrada a Dios o la vida cristiana ya te han sido dadas, significa que no te falta nada más. ¿Me están siguiendo? Estoy hablando de gente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y acuérdense nuestra misión. Que ministrar a la familia hispana para que experimenten la vida de Cristo Jesús, la vida plena, la plenitud de vida. De hecho, el ministerio se llama plenitud de vida. Ese es nuestro énfasis. Entonces vean, si todas las cosas nos han sido dadas, significa que no nos falta nada más. Todas significa todas. Como un hijo de Dios, tú has recibido todo lo que necesitas ya para experimentar la vida cristiana. No puedes seguir buscando algo más. No necesitas, y como lo he dicho anteriormente, hermanos y hermanas, no necesitas hablar en lengua, no necesitas sacudir la cabeza o caerte para atrás, no necesitas tener un diente de oro o ver escarcha caer del cielo, no necesitas ver un milagro, no necesitas carcajearte o reírte en el espíritu, no necesitas que nadie venga a profetizarte algo, no necesitas seguir buscando si la palabra de Dios es verdad. Y si todos están entendiendo como yo entiendo lo que la Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida cristiana nos han sido dadas por el poder del Señor mediante el conocimiento de Cristo Jesús. No necesitas seguir buscando. Si sigues buscando es porque no lo has recibido. Y si ya lo recibiste, ¿por qué andas buscando? Ya lo tienes todo. Pero otra pregunta, vean, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya es un hecho, pero ¿cómo lo logró Dios? ¿Cómo logró Dios darnos todas estas cosas? ¿Qué usó Él para darnos todas estas cosas? ¿Qué dice la Biblia? El conocimiento. Ahí está. Por su divino poder, todas las cosas nos han sido dadas, pero dice, por su divino
divino poder. Entonces, ¿qué usó Dios? Su divino poder. Esto no es sugestión religiosa. Esto no es un simple o un bonito deseo. Esto no se trata de una fe ciega. Escuchen. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, usó su divino poder para darnos todas las cosas que necesitamos para vivir la vida que le agrada a Él. Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Dios usó su divino poder para darnos esas cosas que ya las tenemos. ¿Por qué? Porque se necesita el poder de Dios para cambiar el corazón de un ser humano, no la religión. La religión no cambia ningún corazón de un ser humano. Estamos de acuerdo con eso. Se necesita el poder de Dios para cambiar tu engañoso y perverso corazón, porque la Biblia dice eso. Desde que nace un ser humano, que dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, para poder cambiar un corazón así, se necesita el poder de Dios. Por su divino poder, Dios te dio ya todas las cosas. Entonces, si esto es verdad, y lo es, entonces pierden su tiempo todas las personas religiosas si el poder de Dios no ha cambiado su corazón. Pierden su tiempo todas aquellas personas que se están esforzando y esforzando por vivir la vida que agrada a Dios, si su corazón no ha sido transformado por el poder de Dios. El que una persona asista a una iglesia y participe de actividades religiosas con honestidad es algo muy noble, ¿entienden? Pero si el corazón de esa persona no ha sido transformado por el divino poder de Dios, esa persona, quien quiera que sea, no podrá experimentar la vida plena y abundante que Jesucristo vino a darnos. Por su divino poder. ¿Pero mediante qué cosa? Entonces hubo un medio. Usó su poder, pero ¿mediante qué? Algo. El conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? El conocimiento, el que nos llamó. Mediante el conocimiento de Jesucristo. Entonces vea, aquí está el ser humano. Aquí estaba yo, aquí estabas tú. Naciste muerto espiritualmente, en delitos y pecados, sin relación con Dios, con una naturaleza pecadora, una identidad pecadora y un destino, el infierno. Pero entonces aquí este ser humano llega al conocimiento de Cristo Jesús, y Dios, por su divino poder, le da a ese ser humano todas las cosas que necesita para vivir la vida cristiana. El medio que Dios usó fue el conocimiento de Cristo Jesús, que es el conocimiento de la verdad. El ser humano tiene que conocer a Jesucristo para poder recibir todas las cosas de la vida cristiana. No se trata de conocer a Buda o a Mahoma. Puedes echarle ganas. Sigue nomás. Conoce a Buda, conoce a Mahoma. No vas a recibir todas las cosas que necesitas para vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de conocer a ningún líder religioso, por muy famoso y popular que sea. De acuerdo a la Biblia, lo que están viendo ustedes es solamente y exclusivamente por medio del conocimiento de Cristo Jesús que un ser humano puede llegar a recibir todas esas cosas. Podríamos decir que Dios activa su poder para darle a un ser humano lo que necesita para vivir la vida cristiana solo cuando esa persona llega a conocer a Cristo Jesús, su Hijo. Es mediante el conocimiento de Jesucristo que la persona recibe todas las cosas para vivir la vida cristiana. Estas cosas no se reciben solo con asistir a la iglesia, por pertenecer a una religión, ni por hacer buenas obras. Por muy noble que sea eso. Vas a una iglesia, qué bueno. Haces buenas obras, qué bueno. Te esfuerzas por portarte bien, qué bueno. Pero escucha, así no se reciben todas las cosas que necesitas para vivir la vida cristiana. Tienes que llegar al conocimiento de la verdad que se encuentra en Cristo Jesús. Entonces Dios, con su divino poder, te va a dar todas esas cosas que tú necesitas. Si no tienes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, entonces no vas a experimentar nunca la plenitud de la vida. Y quiero terminar con esto. Existen muchas modas cristianas. Modas cristianas van, modas cristianas vienen, y muchos cristianos piensan que con implementar esa nueva moda dentro de una iglesia cristiana, ahora sí vamos a experimentar la vida abundante, porque piensan que es así. Y yo les digo, yo viví por eso. Yo pensaba que era por medio de un nuevo video,
de una nueva conferencia que asistía, o de nuevo una predicación, o de un nuevo libro. A mí me encanta leer libros. Cómo andar en el Espíritu Santo. Lo olía, me encanta oler la tinta, el papel. Decía, ok, ahora sí, cuando termine de leer este libro, prepárate, diablo, porque voy a andar lleno del Espíritu Santo y voy a experimentar. No, por muy bueno que sea el libro. Tenemos que entender que todas las cosas que yo necesité y necesito para vivir la vida cristiana, la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios, me fueron dadas no por esfuerzo, ni por leer un libro, ni por escuchar una conferencia, ni para un retiro, ni para ir a una conferencia, ni nada de esas cosas, sino cuando llegué al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Y Dios usó su poder sobrenatural, su poder divino, para darme todas esas cosas. Y ya las tengo y no necesito más. Esto es verdad en cada uno de ustedes, sin importar la edad ni el sexo. Has rendido tu vida a Cristo Jesús, Dios ya te dio con su poder todas esas cosas. Ahora, lo único que necesitas es crecer y madurar. Eso es todo. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo crece y madura un niñito? Dejándolo de alimentar, ¿cierto? ¿Que se chupe el dedo? Claro que no. La única manera garantizada que un bebito va a crecer y a madurar es recibiendo alimento continuo, buen alimento, no comida chatarra. Porque la comida chatarra puede hacerle más daño que bien. Bueno. Puedes engordarlo, pero va a estar con muchas enfermedades. Como dice la vida, como lo experimentamos en la vida real. Es por medio de alimento. Y vean, esto es lo que estamos hablando, el testimonio de Jesucristo con respecto a la palabra de Dios. Este libro, y esto es lo que vamos a empezar a estudiar, este libro, las verdades profundas, en el Instituto Bíblico. Pónganse de pie y vamos a orar para hacer despedida. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Dios, gracias, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ahora para agradecer lo que tú nos has iluminado. Señor, la función de un pastor pues, es decirle a la gente lo que la Biblia dice, pero solo tu Espíritu, Señor, puede iluminar para que entiendan y comprendan el significado. Padre, mira el corazón de mis hermanos, de tus hijos e hijas el día de hoy. Señor, y responde, actúa de acuerdo, Señor, a lo que están ellos viviendo en estos momentos. Tal vez alguno, Señor, ha reconocido ciertas cosas que ha descuidado su vida, que ha cometido errores, Señor, pero habla a su corazón, Dios mío. Habla, consuélalo, Señor, dale que no pierda la esperanza, el ánimo, que tú lo amas, si ha recibido consecuencias, Señor, que no lo engañe el diablo haciéndolo pensar de que tú estás enojado y que lo estás castigando, Señor, porque no es verdad. Es tu hijo, es tu hija y tú lo amas, Señor. Pero disciplina, Padre, así como un papá disciplina a su hijo que es su deleite y en quien se deleita mucho, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos da ánimo a seguir adelante y sobre todo, Dios, el mensaje de tu gracia. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos